Crítica al impacto de la tecnología en los modos de leer y escribir. Evidentemente, la tecnología nos atraviesa y nos cambia, nos modifica como sujetos, como individuos en comunidad y afecta a todo lo que hacemos. Y ahora nos vamos a centrar en crítica que se puede hacer a nuestra manera de leer y escribir que está siendo alterada por las tecnologías. Básicamente son tres grandes críticas. Las mencionamos, hacemos un pequeño comentario y luego una reflexión final. Las tres críticas tienen que ver con que la tecnología, uno, nos bombardea con una continuidad plural cada vez mayor de actualizaciones, notificaciones, estímulos. Dos, la tecnología se nos presenta sin hacer una distinción, una discriminación de lo verdadero y de lo falso. Y tercero, todo esto a través de un proceso de aceleración. Bueno, empecemos con el primero. El primero es con el bombardeo. Evidentemente nos bombardean con una cantidad cada vez mayor de imágenes, de textos, vídeos, contenido visual, contenido audiovisual. Y el resultado es que nos entrenan a picar pequeñas dosis, pequeños segundos de pequeñas imágenes, pequeños textos, uno tras de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que se ha comprobado que esto tiene repercusiones neurológicas, en el sentido de que se va reduciendo nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de profundizar. Cierto es este fenómeno, no lo negamos, es más, nosotros mismos ya lo hemos denunciado todo el año pasado, en el sentido de que animamos a cualquier persona, y en especial a nuestro alumnado, que si única y exclusivamente reciben estímulos simples, cortos, breves, poco profundos, facilones, pues sus conexiones neuronales simplemente se requieren para esas actividades simples, facilonas, estrechas, de poco alcance, de poca profundidad, de poca intensidad. Bueno, intensidad podrá haber intensidad seductora, pero no intensidad de gran complejidad cognitiva. Y cuanto más tiempo pasemos en este tipo de estímulos, llega un momento que estamos impedidos o casi impedidos a saber afrontar una obra larga, profunda, compleja, una teoría complicada, un sistema filosófico, una obra de arte potente. Todo esto es cierto, pero ¿qué implica? ¿Abandonar la tecnología o que seamos capaces de construirnos técnicas de gestión del tiempo y del uso de la tecnología? Además, también hace falta que aprendamos técnicas, aprendamos otros usos con otras actividades, luego diremos algo más concreto, que nos permitan ampliar nuestra concentración, nuestra capacidad de profundizar en un problema, en una cuestión, en una temática, focalizando con mucha intensidad de pensamiento y a lo largo de mucho tiempo. Aparte, también hay que saber a vivir sin tanto estímulo tecnológico, porque pareciera que está prohibido aburrirse, cuando el aburrimiento es la fuente de la creatividad. Si de momento nosotros no podemos cambiar, manipular cómo nos hacen llegar los estímulos tecnológicos, sí podemos cambiar nosotros mismos con la toma de conciencia que no necesitamos estar todo el tiempo conectados tecnológicamente. Quizá no podamos influir en que el tiempo que tengamos de conexión tecnológica, ese tiempo va a ser un tiempo fragmentario. Pero sí podemos hacer de nuestra vida que no sea un constante acceso fragmentario a lo tecnológico. Porque no hace falta estar constantemente entretenidos. Segundo punto, segunda crítica, la no distinción de criterios para distinguir entre la verdad, la veracidad y la falsedad. En muchos contenidos, en muchos estímulos a través de Internet en general y de las redes sociales en particular. ¿Eso es cierto que ocurre? Sí. ¿Que se utiliza la tecnología para hacer cosas que antes no se hacían? También. Pero no es un fenómeno nuevo. La mentira siempre ha existido, la manipulación verbal, visual siempre ha existido. Los mecanismos que ahora llamamos posverdaderos siempre se han dado. Cuando los contenidos se transmitían con tablillas, con papiros, con códices, se mentía, se manipulaba. Cuando la información se transmitía con el libro impreso, se manipulaba, se mentía, se tergiversaba. Es más, es que la mayoría de los contenidos que se han transmitido son falsos. No, es que ahora se utiliza la tecnología para ese fin. Bueno, siempre se ha utilizado, si no la tecnología, al menos la técnica
de cada tiempo para poder mentir, manipular, tergiversar ante los demás y a los demás. Tercer punto crítico, la aceleración. Es cierto que la tecnología ahora mismo nos moviliza, nos hace más rápida la vida. Cierto. Y es un fenómeno característico de nuestra época. Forma parte del tema de nuestro tiempo, la tecnología y su dinamismo cada vez más acelerado. Pero la aceleración de la vida tampoco es un fenómeno reciente. Por ejemplo, a partir del siglo XV, si miramos la velocidad del Imperio Español, de cómo se expandió, pues hay que reconocer que en pocos años llegó desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Mucho más rápido que cuando los anglosajones, incluso más tarde, llegaron a la costa este de América y empezaron a desarrollarse. Fueron mucho más lentos. Por no hablar del siglo XIX, con esa combinación de que avanza el ferrocarril, eso permite el telégrafo, y el telégrafo permite un cambio, un dinamismo en la prensa, y eso permite los folletines, esas estructuras narrativas fragmentadas, y los lectores se impacientaban, tenían ansiedad por saber qué le pasaba a ese personaje, cómo continuaba cierta acción, cómo acababa la historia. Tenían ansiedad por saber cómo continuaba esa novela fragmentaria por folletines. Y luego con las nuevas tecnologías de la radio y luego la televisión, pues continuaron las estructuras narrativas por entregas radiofónicas o entregas televisivas. Y eso también generaba ansiedad a los escuchantes y a los televidentes por saber cómo continuaba la historia. ¿Que ahora se ha incrementado la velocidad de la aceleración? Sí, pero el fenómeno en sí de la aceleración no es nuevo y único de nuestro tiempo tecnológico. Estas tres críticas de cómo la tecnología afecta a los modos de leer y escribir, de que por un lado nos bombardean de una manera sin hacer distinción entre la verdad y la falsedad normalmente, y todo esto con una gran aceleración, tenía una consecuencia. La consecuencia es que como leemos fragmentos, a la hora de escribir, si queremos que nos lean, ¿qué vamos a escribir? Fragmentos también. Eso en un nivel productivo, pero en un nivel docente, didáctico, de enseñanza-aprendizaje, ¿en qué se repercute todo esto? Bueno, pues en el mundo de la educación, pues muchos nos dicen que móviles no, gracias. Y si acaso entra la tecnología en el aula, que sea como acompañamiento de otras técnicas tradicionales que sean las protagonistas. Vamos ahora con la reflexión final. El punto 1 del bombardeo y el punto 3 de la aceleración pues requieren una contraeducación que tenga como eslogan, como idea fuerza, como idea matriz, tecnología sí, pero como medio, nunca como fin. Utilicemos en la vida y en el aula y en todos lados la tecnología como un medio para algo, pero no como un fin en sí mismo, que es en lo que estamos cayendo, influidos por las grandes industrias, la tecnología que llaman de la comunicación. Entonces, después de esa toma de conciencia que decíamos de que se puede vivir varias horas al día sin estar conectados tecnológicamente a máquinas, nos creemos que no estamos conectados con los demás, en realidad estamos conectados a dispositivos. Pues una vez que tenemos dicha conciencia, tenemos que ejercitarnos en actividades que van a hacer un beneficio a nosotros, van a provocar que estemos cada vez más tiempo en actividades de concentración, de profundidad, de radicalidad, de ir a la raíz y cada vez más tiempo. Pues actividades como el ajedrez. Pero claro, en este sentido de ampliar la concentración, todo lo contrario al ajedrez relámpago, al ajedrez de partidas por internet de un minuto. Si precisamente estamos diciendo que nos queremos desconectar de la invasión tecnológica y decimos que el ajedrez es un medio higiénico, aunque se pueda hacer evidentemente disfrutar de forma tecnológica con el ajedrez, eso quedará como hobby, como distracción, como regalo, como premio, pero ahora nos estamos refiriendo al ajedrez presencial y con partidas no de un minuto, no de 5 minutos, de al menos 20 minutos y a ser posible bastante más por cada jugador. En la década de los 70 del 20, la primera vez que uno competía en ajedrez, me acuerdo que el ritmo del juego era el siguiente. Te sentabas y delante tenías un rival, un reloj, con 2 horas y media para cada jugador, incluso en las
partidas de competición oficial. Transcurrido esas 5 horas, si no había terminado la partida, pues había la posibilidad de aplazar. Te ibas a comer y por la tarde continuabas. Ahora con los avances tecnológicos no se puede hacer el aplazamiento porque cada jugador consultaría base de datos y la máquina pensaría por él. Pero quien no lo haya experimentado, pasarse 5 horas, o no se llega a las 5 horas, pero pasaste 4 horas, 3 horas, para toda una partida de ajedrez, aunque eventualmente te levantas y das un paseo por la sala y vas a mirar otras partidas. Ahora mismo con la tecnología tampoco puedes salir mucho porque podrías tener un dispositivo y consultar cómo resolver el problema que tienes en la mesa. Pero si una clase escolar puede durar 50 minutos, tener 20 minutos para cada jugador, 20, 20, 40, los 10 minutos restantes, los tiempos muertos, poner las piezas, se acaba la partida, etc. 20 minutos por partida, por persona, ya es suficiente tiempo para que la mente se concentre. Me refiero al ajedrez presencial, no bidimensional en pantalla. Y conforme los campeonatos son más grandes, pues ese tiempo se puede aumentar a hora y media, esos ritmos de hora y media por jugador, más 30 segundos que se añaden por cada jugada. Eso beneficia a la mente, al cerebro, para acostumbrarse a estar horas con problemas complejos y que hace falta pensar muchas ramificaciones a la hora de dar con la tecla. De forma paralela, pues la lectura, e ir aumentando progresivamente la extensión y la complejidad de los libros. Antiguamente los escolares leíamos El Quijote en clase, creo que nos costaba una evaluación entera. ¿Quién dice El Quijote? Guerra y Paz de Tolstoy, El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La montaña mágica de Thomas Mann. Estas novelas largas van muy bien para el beneficio cerebral porque nos obliga a mantener un hilo narrativo, y si hay muchos personajes mejor porque nos obliga a hacer ramificaciones. Por eso también es bueno leer, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo. Todo lo que sea una complejidad que se alarga en el tiempo, pues eso beneficia tener otras conexiones neuronales. Y de forma paralela, libros de pensamiento filosófico, cada vez también con mayor extensión y complejidad. Se puede empezar con Los problemas de la filosofía de Bertrand Russell o El criterio de Jaime Balmes, e irá ascendiendo en complejidad, extensión, pero a ser posible pensamiento filosófico que se concrete en un sistema filosófico y no una mera adición de ocurrencias, memes, aforismos y similares. Para que haya un beneficio en la concentración, en la capacidad de profundizar y en la capacidad de ir a la raíz, se requiere un texto largo que tenga o un hilo argumental o, a ser posible, un hilo que tenga una tesis, una antítesis, una supuesta síntesis. Por ejemplo, Las palabras, las ideas y las cosas de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, que es un libro de introducción a la filosofía del lenguaje que tiene unos capítulos que tienen que ver con teorías externistas del lenguaje, del significado, otros capítulos internistas, una explicación internista del significado lingüístico y una supuesta síntesis con teorías pragmáticas del significado. Y el punto 2, el punto de la no distinción o apenas distinción o el ninguneo de la distinción entre verdad y falsedad, pues eso, la única manera de prevenirse es hacerte fuerte en pensamiento crítico, en teoría del conocimiento, en teoría de la argumentación, conocer los mecanismos de persuasión, conocer los mecanismos de transmisión, en definitiva, hacerte fuerte en retórica como ciencia del discurso. Y en el aula repetimos lo de la tecnología como medio para algo y no como un fin en sí mismo. Y cada centro o cada comunidad educativa que elija cuántos días sin conexión a Internet. Nosotros proponemos de cada 5 días, 3 días sin conexión a Internet. Otros dirán un solo día a la semana sin conexión a Internet o un solo día cada 15 días. Un solo día al mes sin conexión a Internet queda algo simbólico. Pero lo que aconsejamos nosotros es que haya unos días con conexión a Internet, que venga a cuento esas actividades, y otros días que sepamos manejarnos en el juego de enseñanza-aprendizaje sin conexión a Internet. Para que sepáis más y mejor esta crítica a cómo la tecnología cambia nuestra manera de leer y escribir, os invito a que escuchéis nuestra exposición, que a continuación se asoma, de Roger Chartier,
un especialista en la historia de la lectura, en la historia de los libros, que tiene una posición crítica ante el impacto de la tecnología en nuestra manera de leer y escribir. Tiene una actitud crítica, pero no una actitud apocalíptica, porque reconoce que hay beneficios que tienen que ver con la creatividad, con la innovación, a partir del uso de la tecnología, en cosas que tienen que ver con la lectura y escritura. Sí, reconoce eso, pero también pone un tono crítico. Y los contenidos de Roger Chartier los hemos sacado de este libro, Cultura escrita y textos en red, que recoge una conversación entre Roger Chartier, especialista en la lectura, en la historia de la lectura, en la historia de los libros, y Carlos Scolari, un especialista en ecología de los medios. En definitiva, claro que la tecnología nos influye en nuestra manera de leer y escribir, pero si somos suficientemente inteligentes tenemos recursos para no caer en el impacto total negativo. Y esos recursos tienen que ver con nuestra capacidad de saber decir no, nuestra capacidad de autogestionarnos, nuestra relación con la tecnología, nuestra capacidad de aumentar nuestra competencia en concentración, en profundidad, a través de actividades como el ajedrez presencial y a ser posible con más de media hora por jugador por cada partida, también con lecturas cada vez más largas y extensas de novelas que tengan un hilo narrativo extenso y complicado y que se alargan el tiempo, y asimismo con argumentos filosóficos también extensos. A la par que nos vamos haciendo fuerte en retórica como ciencia de estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas. Y ante los que os sintáis escritores, productores, creadores, pues ante el reto de cómo escribir, cómo crear en estos tiempos tan fragmentarios, tan bombardeados, tan posverdaderos y tan acelerados, pues hay varias opciones, pero tampoco tantas. Una es hacerse cómplice o acoplarse, entonces también escribir de forma bombardeante, relativista, escéptica, posverdadera, fragmentaria y acelerada. Y otra opción sería todo lo contrario. Quizá empezar con textos de una letra, textos de una palabra, textos de una proposición, textos luego de un párrafo, luego textos de un parágrafo, e ir aumentando la extensión y la complejidad de nuestros escritos, de nuestras producciones visuales, audiovisuales, textuales, precisamente como resistencia a esto que estamos diciendo, de esta tecnología que bombardea de forma posverdadera y acelerada, para ofrecer unos materiales a ese auditorio que es la comunidad total y la comunidad del futuro, ofreciéndole materiales con los que puedan contrastar, con los que puedan contrarrestar, con los que puedan compensar y con los que puedan entrenarse y adiestrarse en actividades cerebrales profundas, radicales, extensas en el tiempo y focalizadas. Y empezamos con el discurso de Chartier, que nos dice que la técnica y los soportes electrónicos actuales, la conversación, repetimos, es de 2019, transforman profundamente todas las prácticas de los historiadores, desde las operaciones de investigación hasta las operaciones de publicación. Asimismo, la construcción y recepción de los discursos del saber, que ahora se pueden organizar en una lógica que ya no es lineal, sino una lógica que es abierta, fragmentaria, expansiva, relacional. En este sentido, cabe decir, o nos dice Chartier, todo lo que digamos a partir de ahora hasta no cambiemos a Scolari de Chartier, en este sentido cabe decir que la revolución digital supone toda una ruptura epistemológica en el estudio de la disciplina de la historia, sobre todo de la historia de la lectura. Pues conocemos lo histórico y lo transmitimos, pero de otra manera. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad, la técnica digital ya no liga, ya no une, ya no enlaza el soporte de la comunicación con un contenido particular. Y esto nos obliga a estudiar, a observar cómo nos relacionamos ahora, el lector, con lo que ahora llamamos libros. ¿Qué relación hay entre ese objeto llamado libro y el texto? En definitiva, ¿cómo se relacionan ahora en la tercera década del siglo XXI los discursos escritos y los objetos escritos? Es decir, materialidad y escritura. ¿Qué relación hay? Y para esto cabe recordar que el libro fue concebido como un discurso inserto en un objeto material, que en los primeros siglos de nuestra era fue cuando apareció el codex o códice,
que define el libro tal como lo conocemos casi actualmente. Lo irónico es que la palabra volumen, en latín, definía un libro que no era un códex, sino un rollo. ¿El libro puede ser un códex o no? ¿El libro puede ser electrónico o no? ¿Puede estar impreso o no? Y encima tenemos el problema de que no todos los textos son libros. Entonces, ¿qué es un libro? Bueno, al menos sabemos que el libro sería una forma particular de discurso. Defina particular, y ahí el meollo de la cuestión. Lo que nos dice Chartier es que lo que todavía mantienen en común en 2019 y en 2022 un libro como objeto material y un libro como objeto digital es cierta forma discursiva, es decir, una arquitectura textual en la cual cada fragmento desempeña una función. Cada fragmento desempeña un papel en relación con la totalidad textual. Nos dice Chartier que el mundo contemporáneo se caracteriza por la simultaneidad de tres tipos de transformaciones. Primer cambio, una primera transformación técnica. Segundo cambio, una transformación morfológica. Y tercer cambio, una transformación de lectura. Empecemos por la transformación técnica, que tiene que ver con la novedad de la técnica de inscripción, de comunicación y de transmisión de textos. Para pasar ya a la segunda transformación morfológica, en la que, como ya nos ha dicho antes, es la primera vez que el soporte de lo escrito, en este caso digital, la pantalla, no está vinculado con un texto en particular. Y la tercera transformación, la de la lectura, pues cabe recordar otras transformaciones que ya hubieron, por ejemplo en la Edad Media, que fueron hacia una lectura cada vez más silenciosa y visual. O en el siglo XVIII, con una irrupción, con una multiplicación de nuevos objetos sobre los cuales se puede leer, hacer el acto de leer. Periódicos, diarios, panfletos. Y a partir del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, pues ya empiezan otro cambio en el sujeto que lee. Empiezan a leer los niños, empiezan a leer las mujeres, empiezan a leer los obreros. Y estas transformaciones digitales, actualmente, afectan también a la lectura, como antaño las transformaciones que hubieron afectaron a los sujetos lectores de entonces. ¿Y cómo? ¿Cómo se afecta? Pues lo más fascinante que ocurre actualmente en el siglo XXI, a la hora de leer, a la hora de escribir, es la simultaneidad y velocidad de la transformación de la cultura escrita. La cultura escrita se está transformando simultáneamente en muchos lugares del mundo y a una velocidad cada vez más acelerada. Cabe señalar que en toda la historia de la humanidad había unos objetos que eran para escribir y otros objetos que eran para leer. Eran objetos distintos. En el objeto que escribías no leías. Bueno, en un objeto en el que lees puedes escribir, puedes hacer anotaciones. Pero es que actualmente en el mismo soporte, en el mismo dispositivo, en el mismo teclado, en el mismo ordenador, la misma pantalla que nos sirve para leer también nos sirve para escribir. Y para enviarlo escrito, y para editarlo escrito, para difundirlo. Y es que esto tiene que ver con otro cambio. Es que ahora mismo los lectores también son escritores. Esto es una configuración absolutamente inédita. Es decir, estamos en una coexistencia en 2019, en 2022 también, más o menos pacífica de distintas culturas de escritura y lectura. Cierta coexistencia, pero ¿quién nos asegura que esta coexistencia va a continuar? ¿Cuánto tiempo más va a continuar? Hasta que no se imponga estos cambios radicales en torno a la digitalización de la lectura y de la escritura. ¿Pero qué problema hay con este mundo digital? Bueno, pues que tiene una lógica distinta. Se opera de otra manera. Para empezar, se organiza a partir de unos tópicos, a partir de unas palabras clave. Tú tanto escribes pensando en ciertas palabras clave, como a la hora de luego difundir, subir tu texto, también te piden o tú buscas unas palabras clave para que ese texto pueda quedar ubicado y pueda ser entonces localizable y ser leído. Es decir, en el fondo se está apelando a un orden enciclopédico, lo de las palabras clave, pero claro, estamos hablando de otra enciclopedia que no funciona exactamente igual que la enciclopedia ilustrada del siglo XVIII de los franceses. Y por otro lado tenemos el acto de ir a comprar un libro a una librería.
Pues esto supone una lógica distinta, supone la lógica del viajero. Que ibas buscando cierto objeto, cierto libro en particular, lo puedas encontrar o no lo puedas encontrar, pero en ese navegar por las curiosidades librescas nuevas que encuentras, pues vas navegando de unos textos, de unas novedades editoriales a otras novedades editoriales. Y al final a lo mejor sales de la librería con varios libros y ninguno es por el que habías entrado. Porque viajas encontrando al final maravillas desconocidas para ti. Chartier lo tiene claro, tenemos que rechazar la equivalencia. Es que no es lo mismo leer un documento del siglo XVI en una biblioteca que leer ese contenido en una pantalla de un ordenador. ¿Cómo va a ser igual la experiencia? No es lo mismo, como acabamos de decir, ir a una librería que comprar en Amazon. El tema es que cuando hay una novedad en el tema de escritura-lectura, ¿cuánto dura lo antiguo? ¿Mucho o poco? Bueno, pues Chartier nos explica que con la aparición de los códices, los rollos sobrevivieron, pero no con las mismas funciones que antes. Los rollos sobrevivieron con la llegada de los códices, pero con usos diferentes. Y con la aparición de la imprenta, ¿qué pasó? Pues que la comunicación y publicación de manuscritos sobrevivieron. ¿Podrá entonces el libro electrónico con el libro en celulosa, el libro en papel? ¿Y qué es un libro electrónico? ¿Es un concepto aceptable lo de libro electrónico? Si es libro puede ser electrónico y si es electrónico puede ser libro. Chartier tiene dudas. Porque ahora se pregunta un libro ¿qué es? ¿Un paquete de celulosa impreso o es otra cosa más? El mismo contenido escrito en cualquier sitio, en una pared, también es un libro. Cabe no olvidar que en el siglo XVI, mientras algunos celebraban la invención de la imprenta por Gutenberg, pues otros discursos denunciaban la fuerza corruptora de la imprenta. Porque para que haya imprenta tiene que haber tipógrafos, y el tipógrafo puede cometer errores. Y además el comercio de los libros podría destruir el comercio de las ideas, en el sentido de que cualquiera, con dinero suficiente, podría comprar un libro, podría comprar cualquier idea que circulase por ahí que no hubiese sido censurada, evidentemente. Porque a lo mejor con las autoridades de la época, pues no todo el mundo estaba capacitado para comprender cualquier libro y para comprenderlo adecuadamente al sentido que tenía. Fue entonces cuando se empezó a pensar los peligros de los libros. Peligros de los libros que no sabemos cuánta vida les queda a los en papel, porque en 2018 nos recuerda Chartier que en París se inauguró una librería y eso se publicó en Le Monde como gran noticia. Se había abierto una librería nueva en París. También era noticia que esa semana no cerraron ninguna librería, evidentemente. Es que las librerías tienen ventaja, nos dice Chartier, que no las podemos encontrar en los ordenadores conectados a Internet, porque la recomendación que te pueda hacer un librero experto, evidentemente, no tiene nada que ver con los algoritmos de búsqueda que te llevan a según qué sitios, según 4 o 5 datos que ya tengan de ti. Y es que las librerías, las bibliotecas, desempeñan un papel fundamental, un papel de guía, o sea, un papel persuasivo, a la hora de guiar al lector. Es que en el mundo del impreso existe más o menos un orden de lo escrito que indica a los lectores expertos, qué tipo de verdad puede esperarse de un texto en relación con su género, con su editor, con su autor, cierto orden de credibilidad. Hay editoriales que ya tienen cierta credibilidad, hay autores que ya tienen cierta credibilidad. También pueden tener una fama negativa autores editoriales que también te proporcionan información al lector. Pero nos dice Chartier, nos dice en 2019, que con la separación entre soporte y contenido, pues semejante guía desapareció. Y es que nos dice Chartier que el mundo digital es la máquina más poderosa jamás construida para la diseminación de errores, falsificaciones, verdades alternativas, todo un peligro para la democracia. ¿Por qué? Porque toda esa difusión tan rápida de mentiras, falsificaciones, pues representa un uso perverso de cierta forma de comunicación. La comunicación en el mundo digital, que cuando apareció el mundo digital, pues hacía unas promesas muy interesantes. Nos prometía la construcción de un espacio público, crítico y cívico, en el cual los ciudadanos podíamos intercambiar libremente opiniones, juicios
Y lo más importante, conocimientos verdaderos. Daros una vuelta por Twitter, a ver qué encontráis. Y otro peligro que nos advierte Chartier es que nos hemos convertido en datos. El individuo ya no es solo un individuo. En realidad solamente es una serie de datos, andante. Si es que anda, que la tecnología también nos hace movernos menos. Una serie de datos que pueden ser la meta, y de hecho son la meta, de cualquier manipulación, tanto económica, para que florezca todavía más el capitalismo comercial, como una manipulación política, para que los ciudadanos sean guiados por propagandas mentirosas. Y todo esto tiene que ver con la práctica de la lectura, cuya historia, hacer ciencia histórica de la práctica de la lectura, siempre ha sido una labor muy compleja, porque no solo tiene que ver con el consumo, tiene que ver también con la producción de sentido, tiene que ver con la comprensión de dicho sentido. Porque una cosa es lo que capta el lector y otra cosa es lo que deseó el lector expresar, que puede coincidir o no con lo que el editor quiere también difundir. Lo que dice Chartier es que cada imagen, se refiere a cuadros, grabados, fotografías, películas. Cada imagen sobre las representaciones de las prácticas, está hablando de las prácticas de lectura, de las prácticas de escritura. Pues todo esto tiene que ver con ciertos códigos, ciertas convenciones, ciertas reglas particulares. Y no podemos comprender las representaciones de dichas prácticas, de actos de lectura, de actos de escritura, sin comprender cómo se hacen dichas representaciones. ¿A qué pronuncia escribe? Bueno, es una conversación, pronuncia y luego se transcribe una frase, una doble frase que juega con una inversión que es interesante. No podemos comprender las representaciones de las prácticas sin comprender las prácticas de las representaciones. No podemos comprender las representaciones de las prácticas sin comprender las prácticas de las representaciones. Es decir, sus razones, sus fórmulas, sus intenciones. Y el mundo digital ha provocado transformaciones de las prácticas de lectura implicadas, exigidas o sugeridas por dicho mundo digital. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que en el mundo digital, pues en realidad, los que realmente tienen poder para operar allí, no se preocupan de los criterios que permitan diferenciar o distinguir entre lo verdadero de lo falso, lo auténtico de lo falsificado. Todo eso ha explotado. Lo que se encuentra en la red sencillamente se toma como verdad. Y esta pérdida de la exigencia de validación de la verdad se liga con otra característica de la lectura digital: la lógica de la aceleración. El lector es un sujeto impaciente, porque la tecnología lo ha entrenado para ser impaciente. Y esta lógica de la impaciencia lo que quiere decir es que el tiempo de lectura cada vez lo tenemos más comprimido, más concentrado, más reducido. Y lo que tenemos reducido es el tiempo de la atención focalizada. Cada vez focalizamos menos tiempo. Hombre, continuamente estamos focalizando, pero menos tiempo en cada focalización. Y así no se puede leer Charles Dickens, o León Tolstoy, o los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Porque con dicha reducción del tiempo de la atención focalizada cambian nuestras estructuras mentales, nuestros hábitos, y así nos modifican neuronalmente. Compartiendo nosotros lo que acaba de decir Chartier, lo último que hemos dicho de la pérdida de la exigencia de validación de la verdad en el mundo digital, y eso es cierto, nosotros, no en un tono de crítica, pero le preguntamos, ¿acaso se cree Chartier que antes del mundo digital todos los libros procuraban decir la verdad? ¿Y que había antes del mundo digital sanos criterios para diferenciar por editores, críticos literarios, la verdad de la mentira de lo que allí estaba escrito como candidato de libro? ¿Y todos esos montones de libros que se han editado sobre demonios, extraterrestres, intraterrestres y demás duendes? ¿Cómo que se publicaron? Quizás siempre hemos estado rodeados y atravesados por la mentira, la falsificación. Chartier lo que nos dice es que la novedad ahora del mundo digital, porque nosotros acabamos de poner un tema, el de la no verdad, que ya existía antes del mundo digital, pero Chartier nos diría, lo que se digitaliza ahora no son los libros, o no son solo los libros, o las revistas, sino lo que se digitaliza ahora son las relaciones
entre el sujeto con las instituciones, el sujeto y el mercado, el sujeto y el resto de seres humanos. Todo eso se digitaliza, no solo el contenido en sí, que este contenido está en el libro, también puede estar en un PDF subido por ahí. Eso se digitaliza, pero aparte, las relaciones, sujeto, instituciones, sociedad. ¿Cómo podemos resistirnos o frenar esta digitalización de todo? Bueno, pues aprovechando las instituciones que de momento en 2019 y 2022 todavía existe alguna biblioteca y alguna librería, pues utilizar algo bueno que tienen esas librerías, esas enciclopedias, que en esos libros que tienen allí hay voces, en los libros hay voces, y esas voces podemos tener imaginación para escucharlas a la hora de leerlas, o sin imaginación podemos escucharlas en boca de sus propios autores o en boca de otros lectores que lean libros en público, con otros lectores, que existan conversaciones sobre libros, clubes sobre libros de lectura. Nos dice Chartier, ¿sabéis cuál es la primera razón que ponían los usuarios de las bibliotecas públicas de Argentina? La razón por la que iban a las bibliotecas no era el silencio, no era el poder leer sin pagar. El motivo número uno era poder leer en compañía, poder hacerte amigos de otras personas que leen lecturas parecidas a las tuyas. Poder encontrarte con otros lectores. Presencialmente, y eso no puede darlo el mundo digital. O solo una falsa apariencia en reuniones virtuales, de momento. ¿Cuál será el futuro? Pues no lo sabemos. Chartier ya nos recordaba lo que Humberto Eco decía, de una distinción entre libros de consulta, que esos sí que pueden ser en un formato electrónico, y libros de lectura, que esos podían ser ya libros necesariamente en un códex impreso. Nos explica Chartier que partimos de un mundo en que las cosas ya estaban claras, ya estamos habituados, un mundo en el que había una vinculación entre cierta forma material particular, y un concepto de libro como discurso articulado, en el que había una arquitectura en el que distintas partes funcionaban en relación con el todo, con el conjunto, con el todo textual. Ahora no, ahora tenemos otra cosa. Ahora lo que tenemos es un montón, una multiplicidad de textos producidos y leídos que son objetos como tweets, SMS, correos electrónicos. Y claro, estos elementos textuales tienen una naturaleza muy diferente del libro tradicional. Pero el mundo tradicional no tiene algo que ver con la ilustración no quería iluminarnos, y la ilustración y el mundo digital no tienen algo que ver, porque el mundo digital no puede permitir quizá un sueño de la ilustración, que es la libre circulación del conocimiento cada vez a más personas, a más ciudadanos, que con ese acceso al saber van aumentando su cultura y así su autonomía. ¿No estaría el mundo digital en el mundo con la ilustración? Pues no, nos dice Chartier, porque hay otro problema, que es la monopolización, el monopolio, el control de ciertas industrias, de grandes tecnologías, de grandes empresas tecnológicas que controlan ciertos procesos de producción y de difusión. Y claro, este control de pequeñas empresas lo que hace es impedir el sueño tecnológico de cuando emergió el mundo digital, que es la democratización del saber. El libre acceso al conocimiento, monopolio y monopolio económico, porque en el mundo científico la cosa es muy graciosa por no decir otra, nos recuerda Chartier, donde en el caso de las revistas científicas es que el investigador puede ser el caso de que llega a pagar 3 veces para leerse a sí mismo. Primero, como autor, para poder ser publicado. Bueno, y publicado sí le admiten por una lectura de ciego, que se llama, pero es que lo que hacen esas evaluaciones gratis. Luego pagas para ser publicado, luego pagas como miembro de una institución que está suscrita a una revista, y luego si eres un ciudadano contribuyente también pagas para el avance de la ciencia en tu país. Porque aquí nos dice Chartier es que hay una paradoja. Por un lado, como lector, como escritor, pues tú puedes participar o te crees que puedes participar en la construcción del espacio público crítico. Esto suena muy bonito, el espacio público crítico, pero por otro lado puede darse también, y de hecho se da, la monopolización o la confiscación o la censura de los saberes.
Otra peculiaridad del mundo digital, la desaparición del sujeto escritor, productor textual, porque claro, otra posibilidad del mundo digital son textos polifónicos, escritos donde hay muchas voces, y en esa multiplicidad de voces en la que el lector también puede poner su propia voz, al final se va diluyendo el concepto autor. El concepto autor desaparece cuanto más abierto, cuanto más móvil, cuanto más maleable es el texto, que se va construyendo al final entre muchos. Así, de esta manera, no es posible fijar la originalidad de la obra en un mundo tan móvil, tan cambiante, en un mundo en el que no se puede establecer una propiedad sobre un territorio cuyos límites están cambiando, las fronteras cambian continuamente. Pero bueno, dice Chartier que a lo mejor habrá quien piense que sí que puede armonizarse dos mundos distintos. El mundo del libro tradicional con cierta arquitectura en el que cada parte de un conjunto textual tiene relación con otras partes en función de ese todo, pero también hay otro territorio nuevo de las microformas textuales que ni tienen estabilidad, ni tienen originalidad, a veces ni tienen autoría y que más bien son efímeras esas formas. Aunque también nos dice que formas microtextuales siempre ha habido. Bueno, siempre ha habido aforismos o formas semejantes. Lo que pasa es que Chartier nos dice que él duda que tanta microtextualidad al final no acabe produciendo consecuencias. ¿Consecuencias sobre qué? Sobre los modos de lectura, sobre el acto de leer, sobre el acto de publicar, sobre el acto de escribir. Pues claro que va a cambiar sobre el acto de escribir si tú sabes que solo te van a leer textos de cierta longitud, si tú sabes que solo te van a leer textos en ciertas plataformas, en ciertos espacios virtuales, unos sí y otros no, de ciertas longitudes. Pues claro, eso afecta a tu modo de escribir. Incluso cuando haces libros tradicionales, en 2019 todo esto también influye. Otra hipótesis que dice Chartier, que podría haber, bueno, pues que todos estos fragmentos, en un principio dispersos, pues quizá esos fragmentos puedan adquirir su propia autonomía, de tal manera que dejarían de ser fragmentos. Fragmentos como si fuesen piezas, trozos de una totalidad preexistente a la existencia del fragmento. Pero hay una totalidad y esa totalidad se despiezan pedazos. No, quizá aparezcan unidades textuales minúsculas que ellas mismas adquieran su autonomía y luego esas unidades podrán seguir solas o no, se podrán juntar o no, se podrán justaponer, se podrán mover, separar, se podrán citar, se podrán usar, sin que nadie se plantee la cuestión de saber cuál era su papel con anterioridad respecto a una totalidad de la cual fueron extraídas y supuestamente, aunque sea este cambio, no fueron extraídas, simplemente son unidades textuales que pueden viajar de distintas maneras. Y claro, esta reducción de las formas escritas, incluso de las formas orales, en algunos contextos se utiliza la expresión píldoras, pues claro, se llega al extremo de que nos cita la Universidad de Pensilvania, donde profesores tienen que exhibir su conocimiento en píldoras, sí, de 1 minuto. ¿De 1 minuto para qué? ¿Para demostrar la capacidad sintética del profesor? ¿O para dar por hecho de que el escuchante no podrá escuchar más de 1 minuto? Entonces, como no resumas un libro entero en 1 minuto, como hables minuto y medio, a partir del minuto a lo mejor ya no te escucha nadie. No hace falta que sigas. Pues si todos hacemos lo mismo, entonces a lo mejor sí que nuestros cerebros van a empezar a cambiar de verdad. Comentamos nosotros que afortunadamente esto no es así. Hace unos años, en la segunda oleada de que YouTube empezó a subir, pues algunos recomendaban a los que entonces empezaban: haz vídeos cortos, haz píldoras, que la gente no escucha más de 1, 2, 3, 4, 5 minutos como mucho. Pues al menos en contextos que tienen que ver con la filosofía, con la crítica social, con las conversaciones sobre la sociedad, también sobre política, pues hay vídeos que son charlas de una persona en una conferencia que pueden durar 2 horas, 3 horas, incluso hasta 4 horas con las preguntas del público. Claro, a lo mejor nadie se ve las 4 horas seguidas, pero mientras hacemos una serie de tareas, podemos hacer las tareas y escuchar
visualizar el vídeo, o lo vemos en varios días. Los vídeos de 2-3 horas en YouTube ya no asustan. Tienen muchas visualizaciones, comentamos nosotros. Claro, volviendo a estas exposiciones reducidas, nos dice Chartier que, bueno, si hay que ver lo bueno, pues quizá esas microconferencias pueden tener algo positivo, porque obligan al microconferenciante pues a ser claro, a ser directo, a ser agudo. En poco tiempo tienes que exhibir agudeza, claridad, síntesis. Lo que no lo vemos tan claro, porque tú en poco tiempo puedes ser oscuro, puedes ser ambiguo y puedes ser analítico, o cualquier combinación de estos adjetivos. En cualquier forma, con expresiones ahora tan reducidas, nos dice Chartier que no podemos olvidar un gran peligro, que es la simplificación, porque la simplificación a veces va unida a la superficialidad. Y preguntamos en el aire, ¿todo lo simple es falso? Claro, un peligro parejo es que esta brevedad pues también nos puede llevar a enunciados arbitrarios. O sea, nos dice Chartier que no podemos olvidarnos que hay toda una tradición que no menosprecia, todo lo contrario, las formas textuales breves, como en el siglo XVII, con los aforismos o las máximas de la literatura moral. Por ejemplo, nuestro Baltasar Gracián, el maestro francés, el La Bruyère, la Rochefoucauld. Porque en esta concepción positiva de lo breve, la brevedad permite enunciar verdades universales que no son afectadas por las construcciones particulares propias a cualquier narración. La narración tiene unas características que, claro, en una fórmula breve, estas características de la novela no pueden entrar, no caben en una fórmula como el aforismo. Pero añadimos nosotros, lo cual no quiere decir que todo aquel que escriba aforísticamente, solo por eso ya escribe mejor que un gran novelista en extensión. Habrá que ver cómo está escrita la novela y cómo está escrito el aforismo. Que haya novelas que no funcionen, eso no quiere decir que la mayoría de los aforismos funcionen, añadimos nosotros. Volviendo a Chartier, actualmente, en 2019, nos dice que un problema de la lectura es el modo en que leemos de forma fragmentaria, leemos de forma discontinua, por las continuas interrupciones que tenemos. Y porque como estamos ya mal entrenados, o entrenados perversamente por las nuevas tecnologías, nuestra atención cambia constantemente de notificación en notificación. Entonces nos adiestran a estar poco tiempo en un objeto que reclama nuestra atención, porque enseguida va a llegar otro objeto que reclama nuestra atención y así podemos estar 15 horas al día. Es decir, ahora mismo, dice Chartier, tenemos un leer fragmentado, acelerado, discontinuo, una lectura impaciente. Y frente a la pantalla, el lector es un lector hipertextual. Se cruzan allí se cruzan allí varios textos, varios enlaces, varias vinculaciones, varias conexiones, varias imágenes, varias cosas que en el fondo lo que hacen es fragmentar la lectura. Para ir de un texto a otro texto, para ir de un texto a una imagen, de la imagen a otra imagen, y de la imagen a otro texto, y a otro texto, de otra imagen, a otro texto, de otra imagen. Y al final acabamos asociando la lectura con una reducción del tiempo de atención. Y asimismo, esto afecta al modo de escribir. No escribamos largo, aunque escribamos bien, porque nadie nos va a leer más de 30 segundos seguidos. El problema entonces, nos dice Chartier, qué pasa, o el reto, o la dificultad, qué pasa cuando el lector se enfrenta, si es que se enfrenta, con objetos de lectura, con libros que fueron confeccionados, compuestos, en otra época en las que había otras experiencias y otras expectativas de lectura, que tienen que ver con actos de leer pausados, sosegados, no interrumpidos, continuos, varias horas al día, día tras día. Se pregunta a Chartier, entonces, ¿cómo afecta, qué imposición de lectura impone esta nueva lectura digital por todos estos cambios tecnológicos a la hora de leer el Quijote? ¿Cómo leemos entonces el Quijote? ¿Cuánto tardaríamos en leer el Quijote si solo vamos a leer 2 o 3 líneas al día? Quizá la repercusión es que no leemos el Quijote. O transformamos el Quijote en 100 tweets, en un hilo tuitero de 100 tweets. Y ya mucho es 100 tweets. Porque el Quijote fue pensado para ser leído, o más bien para ser escuchado,
que uno leía y la gente del pueblo, los niños del pueblo, la gente del pueblo escuchaba, esto es una experiencia distinta a las lecturas de WhatsApp actuales. Es que estas obras clásicas, por un lado, son obras ya canonizadas en unos textos profundamente arraigados, por un lado, en las condiciones, circunstancias históricas de su momento de producción y también transformados por los diferentes contextos de interpretación desde el momento en que se publicaron. Es que siglo tras siglo, obras como el Quijote se han ido reapropiando de distintas maneras. Entonces nos recuerda Chartier que conocer la realidad histórica de toda obra literaria es fundamental y debemos transmitirla. Debemos transmitirla a los que estamos en estas circunstancias de lograr que la gente aprenda, disfrute con el conocimiento que se logra leyendo y escribiendo. También con el disfrute de detectar la ausencia de conocimiento tras una crítica adecuada, perspicaz, rigurosa. Aportamos nosotros. Pero claro, nos dice Chartier que conocer dichas circunstancias históricas no quiere decir imponer un significado concreto, imponer una lectura concreta al Quijote, que se lea como debió ser leído en 1605-1615, la primera y segunda parte. Aquí Chartier nos dice que hay una dialéctica importante entre el respeto por la historicidad y también el respeto por la capacidad inventiva de apropiarnos, según nuestro tiempo y nuestro mundo, estas obras clásicas. Y claro, proyectamos lo de Chartier en el mundo actual y nosotros preguntamos, ¿qué historicidad cabe tener en cuenta para entender un tuit? Bueno, para un tuit habrá que saber el hilo discursivo que se ha creado. A lo mejor ese tuit no parecerá nada, es el comentario en comentario en comentario. Pero para comprender un primer tuit, ¿qué historicidad tenemos que tener en cuenta ahí? ¿Y qué apropiaciones históricas? Si han pasado unos segundos, un día o una semana, como mucho. Bueno, a partir de una semana ya los tweets, ¿dónde estarán? Lo que es importante que nos dice Chartier es que lo que acabamos de decir y todo lo que venimos diciendo, releyéndole a él, es que cualquier cosa que podamos discutir, conversar sobre la escritura actual, pues en el fondo son problemas que ya surgieron, que ya emergieron, que ya tienen que ver con la cultura del libro impreso. El problema es que los lectores de hoy en día, los nuevos lectores, entran directamente en la lectura en la pantalla sin haber pasado por la lectura en el libro impreso. Y tal vez empiezan a leer mucho o poco en pantalla y quizás ya nunca vayan a leer, si es que lo han leído, un libro en papel, un libro impreso, un libro físico en su vida. Lo que dice Chartier es que entrar en la cultura escrita a partir o bien del mundo de la pantalla o bien a partir del mundo de la escritura a mano, de la lectura en papel, son dos experiencias completamente distintas. En modo algunas son experiencias idénticas. Chartier niega la equivalencia de escritura y lectura entre el mundo digital y el mundo físico. Esa equivalencia es errónea. Y en medio nos dice Chartier que está el riesgo de la confusión entre lo verdadero y lo falso, entre lo divertido y lo sabio. Y nosotros decimos que antes del mundo digital ya existía dicha confusión entre lo verdadero y lo falso, muchas cosas que se vendían, que se ofrecían, que se publicitaban, que se publicaban en revistas, libros, periódicos como verdadero, eran falsos. Y la dialéctica entre lo divertido y lo sabio, según nosotros, ya existía con anterioridad al mundo digital. ¿O es que los periódicos no tenían artículos serios y en la misma página una viñeta, un dibujo cómico, una caricatura? Es que los dibujos de antaño a lo mejor hacen las funciones de los memes actuales. Es que claro, los memes y los tweets no son un género literario. Decimos nosotros que hay una confusión con la palabra meme, porque la palabra meme se utiliza habitualmente pues con cierta información, más bien plasmada, sí, textualmente, pero con cierta imagen divertida, humorística, no seria, al fin y al cabo, y que se transmite de una manera rápida. Es una manera muy reducida de decir meme. Meme, esta palabra emergió como paralelo a la palabra gen. Los genes son las informaciones que tenemos ya desde el nacimiento, que nacemos con ellas, con dichas informaciones, que luego se podrán activar o no activar según circunstancias externas y personales, y los memes serían las informaciones no genéticas,
las informaciones culturales. Las unidades mínimas de cultura serían los memes. O sea que un meme no tiene por qué ser una cosa divertida con un dibujico que se difunde rápidamente. Cualquier unidad mínima de información cultural es un meme. Pero bueno, ya nadie utiliza la palabra meme en este sentido originario. ¿Por qué? Porque los memes ahora mismo se asocian con objetos digitales que causan diversión, que tienen que ver con entretenimiento. Pero dice Chartier, seguro que no tiene que ver con los memes en sentido divertido, con ningún conocimiento, con ninguna reflexión. Dice de los memes, dice de los tweets, que los tweets no tienen por qué, no, ¿por qué no? Que dice que los tweets no llevan incorporado conocimiento o reflexión. Bueno, no queremos ponerse en plan crítico con Chartier, pero podemos decirle que esos serán a lo mejor los tweets que lees tú. Porque lo que acabamos de decir, contenido original de Chartier, lo escribimos en una frase corta, porque es un contenido breve lo que acabamos de decir, lo podemos subir como un tweet. Entonces, ¿qué pasa? ¿No sería un conocimiento? ¿No sería una reflexión porque está en un tweet? Chartier, si es tuyo el contenido, tú creerás al menos que ofreces reflexión. ¿O es que quieres conversar y a propósito no estás diciendo cosas que saben que son mentiras? Pues si las cosas que tú, Chartier, crees que son verdaderas, las subimos, pues son candidatos a verdades según Chartier, aunque estén en un tuit. La página de Twitter del neurocientífico Francisco Mora Teruel, pues aparte de que algunas veces son contenidos divulgativos, o de explicar de cuándo va a ir a tal sitio para hacer cierta conferencia, pues otras veces son ocurrencias suyas que en mayor o menor grado pues son, si no conocimiento, una invitación al conocimiento y una invitación a la reflexión. Que en Twitter abunde lo no interesante no quiere decir que en Twitter no haya nada interesante, claro que hay. Claro que hay conocimiento y reflexión en Twitter, y en YouTube, y en Facebook, e incluso en Instagram. E incluso en TikTok. Pero hay que saber buscar, o tener suerte y que te aparezca, en función del algoritmo como busques. Lo que dice Chartier es que esos memes, esas cosas divertidas, que pululan por ahí con una velocidad increíble, pues no ayudan a la defensa de los comportamientos democráticos, no ayudan a que respetemos las normas éticas, no ayudan a que nos acostumbremos a validar las informaciones. Y tienes razón que la inmensa mayoría de tweets así son. Pero tweets ciertos y reflexivos, a verlos, haylos. Nos dice Chartier que sí, que claro que él reconoce, ya hemos dicho al principio, que ambos dos, Chartier como Scolari, pues intentan ponerse en la mente del contrario, intentan llevar una conversación elegante, y sí, claro que Chartier reconoce que hacer hincapié en la dimensión inventiva de los usos digitales es un buen proyecto, y reconoce que el mundo digital puede provocar y hacer efervescencia de la invención y la creatividad humana. Dice, sí, existe, se acepta creatividad en el mundo digital, pero nos recuerda Chartier que si se olvida la dimensión devastadora que pueden tener los contenidos tecnológicos digitalizados, la dimensión devastadora, destructora, que pueden conducir a lo que ya vemos en las propagandas políticas, pues entonces, si esto lo olvidamos, nos olvidamos que tenemos enfrente un importante peligro. Un importante peligro por ser una amenaza inquietante. Es que claro que nos recuerda a Chartier, y tiene razón, que se observa en las redes sociales el debilitamiento de lo que debe ser la educación o la democracia. Y claro, se pregunta, ¿entonces la tecnología tiene que entrar en la escuela? ¿Puede entrar en la escuela? ¿Debe entrar en la escuela? Claro, cuando tiene la actitud, a veces, luego dirá que no, mejor que no entre la tecnología en la escuela, y dice que está a favor de la prohibición de móviles en la escuela, como recientemente, pensando en 2019, ocurrió en Francia. Pero cuando se pone en actitud de consenso, puede reconocer que la tecnología podría entrar en la escuela. Sí, podría entrar en la escuela con la condición de una coexistencia también con otras formas tradicionales, otras formas de enseñanza, que se mantenga una relación con el pasado y que obligue al alumnado a la reflexión. Y es que ese problema de lo digital, añadimos nosotros, que con lo digital en la escuela se juega muy bien, el alumnado está entretenido, pero el alumnado verdaderamente reflexiona, se le enseña a pensar, aprende a captar debilidades argumentales, del contrario, y aprende a construir argumentos razonables y racionales, y aprende a guiarlos y aprende a transmitirlos. Y lo que ahora pasa en el mundo digital es lo que pasó con la televisión cuando McLuhan
estudiaba la televisión y la radio y los medios de entonces de los años 60 del siglo XX? Pues bien, Chartier nos dice que McLuhan, en su libro famoso de La galaxia de Gutenberg, no ayuda a pensar el presente. Y no ayuda a pensar el presente, nos dice Chartier, porque nuestras pantallas del mundo digital son distintas a las pantallas de la televisión, sobre todo de la televisión de los años 60, del siglo XX. Y es que nuestras pantallas actuales de 2019-2022, a diferencia de lo que McLuhan explicaba, nuestras pantallas están saturadas de escritura. Y es que encima lo gracioso, lo reconocen tanto Chartier como Scolari, es que nunca se ha leído y se ha escrito tanto como ahora. Es que incluso para que un videojuego funcione, pues requiere saber leer y requiere saber escribir. Entonces nos dice Chartier que no se trata tanto de hacer una oposición entre cierta tradición cultural que se apoya en la palabra viva y en la imagen, y otra tradición que se apoya en la cultura escrita. ¿Por qué no hay tal oposición? Pues porque el mundo de la escritura está omnipresente actualmente en el mundo de la pantalla. No son dos mundos distintos, lo visual y lo audible por un lado y lo escrito por otro. Actualmente es algo audiovisual, textual. El problema es que escribir por sí mismo, ni escribir en pantalla, ni siquiera escribir en no pantalla, escribir por sí mismo, eso no supone una actitud educativa ella sola. Habrá que sumarle otras operaciones. Con solo escribir no estamos cumpliendo un ideal educativo. Es que nos dice Chartier que basta con leer los comentarios de los lectores en las redes sociales, los comentarios que se hacen unos a otros. ¿Para qué? Pues podemos medir la omnipresencia del odio, del insulto, de la ignorancia, de las denuncias. O sea que escribir por sí mismo, la escritura no es algo maravilloso de por sí. Y es que el mundo digital es un mundo inmenso, sí. Un mundo inmenso para la perversidad, un mundo inmenso para lo peor. Aunque, con la actitud de ponerse en la piel del otro, reconoce que podría ser el mundo digital una plataforma inmensa para lo mejor. Pero reconoce que hasta ahora, y su ahora es 2019, lo que predominan son las actitudes devastadoras, los usos destructores. Y reconoce Chartier, él no se pone a sí mismo como apocalíptico, él no se pone a sí mismo como un súper pesimista, él se debe considerar realista. Él claro que dice, cierto que hay que rechazar los discursos apocalípticos que identificaron, en su momento de la emergencia del mundo digital, que identificaron el mundo digital con el fin de la escritura, con el fin de la literatura. No hay que caer en esa actitud apocalíptica, nos dice Chartier. ¿Por qué no hay que caer en esa actitud apocalíptica? Porque Chartier está en el mundo real y digital y sabe que en el mundo digital pues pueden surgir y han surgido formas discursivas muy interesantes y que continuamente se inventan nuevas formas de hacer discursos. Y eso lo reconoce, y eso lo sabe, y eso lo elogia. Pero advierte, no nos olvidemos que también hay otras realidades menos prometedoras. Lo que no comparte Chartier es que siempre se repite lo mismo, siempre se repiten los mismos fenómenos, que cuando surge un fenómeno tecnológico nuevo, al principio hay críticas y luego se aceptan, y siempre son las mismas voces críticas. Llevando Platón en el mundo de la escritura, ya Platón escribiendo se quejaba de la escritura, luego con la fotografía, el cine, la radio, la televisión, ahora Internet. Él no comparte la idea de que se repitan siempre los mismos fenómenos, porque esa creencia en la repetición de lo mismo en realidad está ocultando las discontinuidades que hay. No dejan ver las discordancias que hay. Y lo importante para Chartier es saber establecer diagnósticos estando uno bien informado. Y es que proponer un discurso crítico, un discurso que tenga en cuenta los riesgos del mundo digital, un discurso que tenga en cuenta los peligros del mundo digital, esto no implica una idealización del pasado. Chartier no idealiza el pasado, ni idealiza ahora, 2019, 2022 para nosotros, no idealiza la televisión de antaño, ni idealiza las posibilidades perdidas. Eso lo dice, reconoce las cosas buenas que hay y también dice las cosas malas que ya hay. Y nos advierte del peligro de que lo malo puede ser más grande que lo bueno. Es que claro, reconoce Chartier lo que no puede obviar. Seguro que a él le pasa lo mismo que a nosotros, que las pantallas digitales inundan toda nuestra vida y que no podemos caer en pánico ante este hecho.
Entonces, ¿en qué tenemos que caer? Nos dice Chartier, en una lucidez. Porque es que nos hace falta lucidez para poder enfrentarnos reflexivamente con un fenómeno totalmente nuevo. No siempre es lo mismo. El mundo digital actual para Chartier es completamente distinto, o no es un episodio más de las novedades tecnológicas y técnicas de antaño. No es el último capítulo. A lo mejor es el último, pero realmente el último. Porque para Chartier el mundo digital es un fenómeno nunca encontrado anteriormente en la historia de la humanidad. Y esto es muy importante en el mundo de las escuelas, en el mundo donde las realidades digitales hace que todo sea complejo y contradictorio. ¿Por qué? Por la contradicción que hay entre la ilustración y el mundo digital. Y la aparente continuidad del mundo digital con la ilustración, lo que decíamos antes, que es que el mundo digital está haciendo el acceso público rápido y acelerado de la cultura a todo el mundo que tenga acceso a Internet, que es muchísimos miles de millones de personas en el mundo. Sí, pero que Chartier no puede aceptar es que se acabe el proyecto cívico, ético y científico que se identificó en su momento con la Ilustración, y a partir del siglo XVIII también con el modelo democrático y republicano. Hay que recordar que Chartier piensa desde el contexto francés. Entonces, como para Chartier no podemos prescindir de esos avances científicos y democratizadores de la Ilustración, dice, sí, bienvenido sea al mundo digital mientras cuaje, concuerde, compatibilice, se ponga al servicio de este proyecto ilustrado y no se ponga al servicio de la destrucción de este movimiento científico, movimiento ilustrado y movimiento democrático. Y es que dice Chartier que eso es lo que ocurre en los usos de la ignorancia, en los usos del odio, en los usos de la incultura que se van multiplicando en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales. Que sí, que claro que permite un crecimiento inédito, pero no del conocimiento, sino de las falsificaciones, de las supuestas verdades alternativas que no son verdades, son otras posibilidades, son ocurrencias. Y con la ignorancia y sobre todo con la intolerancia, eso sí que se multiplica rápidamente, y no el conocimiento. Por eso es importante la escuela, porque la primera tarea de la escuela en relación con las técnicas y los objetos electrónicos debe ser, según Chartier, la advertencia y la lucha contra esta nueva forma de oscurantismo que existe, el oscurantismo tecnológico, el oscurantismo digital. Igual que la Ilustración luchaba con ciertas cegueras, con ciertas zonas de oscuridad, pues ahora tenemos otras zonas de oscuridad que nos atraviesan continuamente. Porque muchos de los usos del mundo digital van en contra de los valores que hasta el 2019 y queremos pensar que hasta 2022 hemos compartido. Él habla desde Francia y podemos extenderlo hacia Europa. Así nos dice que hay que tener una actitud muy crítica e incluso una actitud de denuncia frente a estos usos, frente a estos peligros seductores de la comunicación digital. Y aquí sí que es solo comunicar, solo es transferir. Porque no suele haber una argumentación ni rigurosa ni no rigurosa. No se transmiten argumentaciones bien conducidas. Se transmiten, a veces, según Chartier, muchas veces, falsificaciones, mentiras, engaños, ignorancias, odios. Y así nos dice Chartier que lo que debemos indicar con claridad es cuáles son los criterios que permiten pensar que algunos discursos sí tienen razón, algunos discursos sí tienen valor. ¿Valor de qué? Valor de conocimiento, y que otros discursos no lo tienen. Pues entonces Chartier acaba de aterrizar en un problema filosófico, en un problema de marcación de la verdad. Otro problema es el de la aceleración, que ya hemos comentado con Chartier, que nos convierte a todos en datos digitales, pero también nos recuerda Chartier que a veces mucha aceleración, que sí, claro que la hay, pero a veces quieren ir más deprisa de lo que realmente vamos, porque nos recuerda Chartier que en el año 2000, y estamos en 2022, pero él lo dice en 2019, en el año 2000 hubo un Congreso Internacional de Editores. Y en ese Congreso Internacional de Editores, pues los apologetas, los que hacen apología del apocalipsis, de la sociedad para ellos entonces antigua, del siglo XX, pues anunciaron en ese Congreso Internacional de Editores la fecha exacta, el día exacto del fin, el fin del último diario, el fin de la última revista, el fin del último libro impreso. Y nos dice Chartier en 2019 que hace tiempo que ha pasado ya esas fechas y sigue habiendo diarios escritos, en 2022 todavía quedan algunos, siguen habiendo revistas en 2019 y 2022 todavía,
y todavía siguen habiendo libros impresos en 2019 2022. Es más, recientemente lo que se ha frenado es la venta de libro electrónico y empieza a resurgir, a retomar, a crecer otra vez el libro físico. Aquí surge el problema de que quien quiera ser historiador, ¿qué pasa? ¿Se tiene que esperar 10 años y un día a hacer historia de lo que pasó hace 10 años un día? ¿O hoy puedo empezar a hacer historia de mi hoy? Hombre, podría echarte que sí, que los historiadores también pueden tomar partido, que los historiadores también pueden ser historiadores de su propio tiempo. Bueno, que lo que hagan, decimos nosotros, eso sea historia no es otra cosa, pero claro que los historiadores, con todo su saber, con todas sus destrezas, todas sus competencias, contenidos, pues deben aplicarlo a hacer contenido riguroso sobre el tema de nuestro tiempo, que es la tecnología. Se llame o no se llame lo que hagan, historia. Al menos será análisis a partir de un conocimiento histórico. En definitiva, nos dice Chartier que si tuviésemos que resumir todo el mundo digital con la palabra o con la expresión, sería lo efímero. El mundo digital es el mundo de lo efímero, de lo que dura poco o menos. Nos dice que la lectura o la escritura frente a una pantalla, lo que provoca, lo que se compone, es una escritura fragmentaria, es una escritura borrable y una escritura borrada. En definitiva, una composición efímera. Estamos hablando de si se puede hacer o no historia de estos textos breves actualmente, y para hacer historia, ¿en qué lengua la haces? En la lengua, podemos pensar ahora mismo del todavía imperio de Estados Unidos, en la lengua inglesa, aunque ya mismo será el mandarín, posiblemente. Debemos aprender ya mandarín, nos comentan estos investigadores del libro escrito Chartier y del contexto digital Scolari. Bueno, nos dice Chartier que si se piensa que la forma de cómo es un libro de historia, un texto de historia está escrito, eso también es una forma literaria, porque se tiene que leer de forma agradable en el sentido de que la lectura sea una invitación a seguir leyendo ese libro, que no sea una dificultad. Entonces, para conseguir eso, nos dice Chartier que la lectura de un libro de historia, eso se mantiene en el tiempo si la escritura está hecha con matices, la escritura está hecha con detalles, la escritura está hecha con el arte de evocar, con la elegancia de la explicación. Todo esto supone que quien escribe, pues tiene que escribir una lengua que domine totalmente. Nos dice que la mayoría de escritores de historia franceses escriben en francés, no escriben en inglés. Aunque sepan a lo mejor que si escribiesen en inglés, de momento, en 2019, su texto científico a lo mejor tendría mayor difusión fuera de Francia. Pero claro, no es lo mismo un texto de matemáticas que un texto sobre hermenéutica. Las ciencias del ser humano, las ciencias de la sociedad, otorgan una importancia decisiva a la forma del discurso. Incluso hacer un artículo, cualquier artículo, eso ya supone un ejercicio de cómo yo, autor, quiero que se me lea, a qué le doy importancia. Un artículo ya es una teoría práctica de cómo quiero que se escriba, o al menos de mi proceder a la hora de escribir. Y por eso entiende perfectamente Chartier a sus colegas de Iberoamérica que se resisten todo lo que pueden a escribir en inglés y que escriben en español. Aunque evidentemente, claro que reconoce que el conocimiento pasivo de varias lenguas, conocimiento pasivo se refiere al conocimiento de lectura a varias lenguas, claro que eso es un requisito, o claro que eso es una característica importante a tener por un investigador en ciencias de la sociedad, en ciencias del ser humano. El conocimiento pasivo de lenguas es una necesidad científica, sin olvidarnos de que cuando tú construyes un discurso, tienes que hacer tu mejor discurso posible según tus características como sujeto, poseedor de un conocimiento que intenta transmitir unas argumentaciones persuasivas. Con esto terminamos la exposición de Chartier sobre el libro, sobre la escritura, atravesado por la tecnología actual, que reconoce que claro que sí existen usos positivos, usos innovadores, usos creadores dentro del mundo de la lectura, mundo de la escritura, mundo digital, pero no seamos ingenuos y no nos olvidemos que también existen usos devastadores a partir de la falsificación, de la difusión de la mentira. Por eso, en el supuesto de que la tecnología de escritura, la tecnología de lectura entre en la escuela, tiene que ser
para aprender a leer y aprender a escribir en relación con la verdad. En fin, que la tecnología es el tema de nuestro tiempo y la solución vete tú a saber.